Ok. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la sesión de cierre del Club de Investigación Tecnológica por este año 2025, en vísperas de las elecciones nacionales para Presidencia de la República y para la Asamblea Legislativa. Es un gran gusto y un honor tenerlos a ustedes y agradecemos que hayan aceptado la invitación a participar en esta exposición y luego conversación alrededor de sus ideas respecto de la ciencia y la tecnología y su papel en el Estado costarricense y su impacto en la sociedad con el timonel del Estado. Roberto, si vos vas a añadir algo más. No, estamos por cumplir 38 años en el Club de Investigación. Antes de hoy siempre hemos hecho reuniones presenciales en el Club Unión. Ya nadie quiere ir al Club Unión y nadie quiere ir a reuniones presenciales. Entonces, este año nos hemos virtualizado y de eso tiene la ventaja, de que estamos empezando a reclutar afiliados centroamericanos, porque ya no existe nada semejante al Club de Investigación en ningún lugar de Latinoamérica. Entonces, esperamos poder estar otros 38 años. No sé quién va a estar a cargo, pero esperamos que esto permanezca mucho tiempo. Y sí, todos estamos muy conscientes. Los afiliados del club, todos son organizaciones, empresas privadas, instituciones públicas. Tenemos a la Contraloría General de la República, tenemos el Ingenio El Viejo, hay de todo, porque la tecnología nos afecta a todos. Está el Poder Judicial, hay de todo como en botica. Y estamos muy claros, y siempre lo hemos estado, que en el tanto en que el Estado utilice mejor la tecnología, nos va a mejorar la calidad de vida a todos los ciudadanos. Y entonces, con eso en mente, vamos a proceder sin más. Este, Miguel, tal vez por favor mantengan todos el micrófono cerrado, excepto cuando quieran participar, lo cual sería al final, ¿verdad? Después de que veamos todas las presentaciones. Y Miguel, pasanos el primer video de José Aguilar, por favor. Hola, soy José Aguilar, candidato del Partido Avanza. Estoy muy contento de compartirles algunas de las ideas concretas de cómo queremos usar la tecnología para que progrese en nuestro país. Y les quiero contar que en toda mi carrera profesional, tanto en Fundación Acción Joven como en Desarrollo Humano Estratégico, constantemente usamos plataformas tecnológicas para el bilingüismo, lectoescritura, fonética, conectividad rural. Así que estoy muy familiarizado con esto. He visto los resultados inmediatos que esto genera en el crecimiento de la economía, en la empleabilidad y en las oportunidades que se abre a la gente. Así que vamos con fuerza y nosotros en Avanza vemos que la tecnología y la innovación tiene que ser el motor de desarrollo de Costa Rica. Un gusto. Lo primero es que hay que tener una base de datos amplia para que todas las decisiones del MEP sean totalmente utilizadas sobre una plataforma digital con el soporte de la inteligencia artificial, con blockchain, y que eso haga mucho más eficiente la toma de decisiones de infraestructura, matrícula, apoyos socioeconómicos, análisis de resultados académicos, etc. Lo segundo, teniendo el docente un rol como de mediador pedagógico, se pueden usar muchísimas herramientas para usar, por ejemplo, capacitación en línea para el bilingüismo, para lectoescritura y fonética. Hay programas para estimular el conocimiento de programación de software, muchos de los cuales ya hemos implementado nosotros en colegios en Occidente, en Guanacaste, en Punta Arenas, en todo lado, y funcionan a las mil maravillas. Lo importante es que el docente tenga un rol de mediador pedagógico. Eso obviamente lo que supone es resolver de una vez por todas el tema de infraestructura de telecomunicaciones, conectividad y equipamiento, que hoy eso está patas arriba. Bueno, ahí una de las más inmediatas acciones es la videovigilancia. Eso permite poder detectar cuando hay acciones negativas o peligrosas o que generen algún tipo de alarma, y de inmediato se le envía a las autoridades para que puedan hacer una atención de emergencia en cualquiera que sea la región. Esa es la más importante. Y también, obviamente, ya para la delincuencia organizada hay un montón de otras herramientas para poder detectar los fraudes, el uso indebido del sistema financiero y la información satelital también, que permite que toda la trasiego de drogas por el mar o por la tierra sean detectadas debidamente antes de que entren al territorio. Y los escáneres y los drones sirven también para en los puertos y muelles, y usar blockchain en la cadena de custodio. Son todas prácticas que se pueden hacer.
Bueno, a mí me parece que hay un ejemplo muy bonito a seguir, que es el ejemplo de Estonia, que logró salir de la Unión Soviética con grandes rezagos y convirtió ahora en un líder de tecnología a nivel global, de un enorme crecimiento económico, con una economía digital y con un servicio al ciudadano inmensamente eficiente. Siempre uno de los ejemplos más concretos es que una persona que quiere crear una empresa en 16 minutos de un día la tiene con todos los permisos de funcionamiento, cuenta bancaria, cédula jurídica y todos los servicios asociados listos. Aquí en Costa Rica son seguro como 16 semanas y nos va bien. Entonces, siguiendo el ejemplo de Estonia, sería para nosotros el ejemplo a seguir. Bueno, eso es perfectamente posible hacerlo con, por ejemplo, en la política social. Si uno hace una anonimización de las bases de datos, uno puede saber por distrito, por cada subregión territorial, cuáles son las principales carencias que se están experimentando, y eso sería como el equivalente a las enfermedades. Y luego uno analiza cuáles son las medicinas, que son todos los programas sociales, para que calce la medicina con la enfermedad correcta y en la dosis correcta. Y muchas veces, por ejemplo, se mandan programas de vivienda en lugares donde lo que ocupaban era agua, y esos de vivienda se deben de haber redireccionado a alguna otra región del país. Ese es un ejemplo perfecto, y además se puede medir, después de que se hizo el programa, cuál fue el impacto, y se puede hacer con una trazabilidad basada en inteligencia artificial sin ningún problema. La explicación, lo que falla no es la tecnología, es la voluntad. De hecho, dentro de la caja hay múltiples bases de datos que están inconexas, así como por ejemplo también en el sistema de recursos humanos del MEP, que hay muchas bases de datos que aún no se conectan. Y no es un problema tecnológico, es un problema de voluntad. Y hay que decirlo, casi que la única explicación de por qué esto no se hace es porque la corrupción navega mejor cuando hay opacidad y falta de transparencia. Entonces, en mi opinión personal, es por la poca voluntad derivada de la corrupción que impide que la transparencia llegue. Bueno, esto es un problema enorme. Si uno ve la reflexión que están teniendo varios países desarrollados dentro de la OCDE, lo que están haciendo es limitando el uso de los electrónicos en el periodo educativo de una manera casi que total. Creo que tiene que haber una guía y una como supervisión de cuáles son los contenidos que los niños van a recibir desde el punto de vista ético, moral, en su sexualidad, en los valores que se van a promover, y hoy eso está como el viejo y definitivamente hay que regularlo. Entonces no hay más camino que hacer una supervisión y restringir por niveles de edad los contenidos y el acceso a los contenidos que van a estar recibiendo los jovencitos. Ok. Miguel, ponernos ahora el video de Ana Virginia, por favor. Costa Rica usa tecnología todos los días, pero casi siempre creada por otros. Y ahí está el problema. Los países que avanzan no solo usan tecnologías, la crean. Si queremos más oportunidades, más seguridad y mejores servicios, tenemos que dejar de ser consumidores y convertirnos en creadores de tecnología hecha para nuestra realidad. No basta con poner computadoras en las aulas. Tenemos que formar estudiantes y docentes que entiendan cómo funciona la tecnología, que sepan programar, analizar datos y resolver problemas reales. Propongo currículos fuertes en matemática, estadística y programación desde edades tempranas, integrados en proyectos reales. Que nuestros centros educativos sean laboratorios de innovación, donde los jóvenes desarrollen software, prototipos y soluciones para su comunidad, y una alfabetización en inteligencia artificial que no sea solo usar herramientas, sino entender cómo se construyen y cómo se evalúan. La tecnología también puede salvar vidas. Si desarrollamos soluciones propias, podemos usar inteligencia artificial y análisis de datos para prevenir el delito, no solo reaccionar después. Modelos predictivos hechos con datos del país, plataformas que integren denuncias, videos y sensores en tiempo real y sistemas inteligentes para coordinar emergencias. Pero eso solo es posible si formamos profesionales costarricenses y no dependemos completamente de tecnología importada. En el Estado no podemos seguir con trámites eternos y de pedirle a una institución
papeles que otra ya tiene. Propongo una ciudad-gobierno virtual, una sola plataforma donde la persona haga sus trámites sin vueltas innecesarias. Esto implica estándares de interoperabilidad hechos en Costa Rica, automatización con inteligencia artificial. Un Estado que usa datos bien organizados para tomar mejores decisiones y dar mejores servicios. Un gobierno basado en datos no puede sacrificar la privacidad. Necesitamos capacidad técnica local, datos anonimizando, reglas claras de acceso y transparencia algorítmica. Los modelos deben poder auditarse aquí para evitar sesgos y proteger la soberanía digital del país. En salud, debemos unir el expediente público y privado bajo control del paciente, con estándares nacionales, un identificador seguro y análisis predictivo. Podemos detectar enfermedades antes, reducir listas de espera y priorizar según urgencia, no por corrupción. Y para proteger a nuestra niñez en redes sociales, las prohibiciones no bastan. La base es la educación familiar, el pensamiento crítico y herramientas tecnológicas transparentes adaptadas a nuestra cultura, con plataformas más responsables. La tecnología no es un fin en sí mismo, es una herramienta para recuperar oportunidades, orden y confianza. Costa Rica tiene talento, lo que falta es decisión para apostar por un país que crea, controla y entiende su propia tecnología. Gracias, Miguel. Pasamos ahora al de Claudia Alpizar, por favor. Desde la visión del usuario y de las necesidades que tiene nuestro país, yo he repetido en muchas ocasiones en el plano económico que nosotros seguimos en una economía de viejo cuño, siempre pensando en las cosas que hasta la fecha hemos hecho sin implementar el tema tecnológico. Nosotros hemos hablado mucho en diferentes espacios de hacer una Costa Rica 4.0 con la idea de buscar, en primera instancia, democratizar, si es que se puede utilizar el concepto, el acceso al Internet y a la tecnología de todos los costarricenses, de la misma forma que lo hicimos nosotros con la electrificación. Entonces, no solamente es el tema de la conectividad, sino el tema de cómo logramos nosotros que las personas puedan tener dispositivos. Y el otro tema es el tema de la alfabetización, ¿verdad? De cómo los más viejos, sobre todo, los de mayor edad, nos vamos acostumbrando a la tecnología. Pero lo que a mí más me preocupa en esa brecha tecnológica es que en muchas ocasiones, por la falta de actividad y de desarrollo desde el Estado costarricense, estamos promoviendo una desigualdad que pasa por el campo digital, por el campo tecnológico, donde vamos a ver, gente que está hoy en la clase media, que aprovechó mucho los espacios de la educación pública, gratuita y obligatoria, y terminamos al final de cuentas pagando educación privada hoy en día para nuestros hijos en aras de que nuestros hijos no solamente a los idiomas, sino también a la tecnología tengan acceso. También las actividades económicas están requiriendo un giro nuestro hacia actividades más relacionadas con la tecnología, que nuestra economía tiene que evolucionar de alguna manera por el tema de la inteligencia artificial, por el tema de la tecnología, de la robótica, del big data, de la automatización y todo lo demás, a jornadas laborales mucho más cortas. Otra cosa que hemos estado planteando y con mucha consecuencia es el tema de que hay un desacople entre la educación nuestra, la pública, y lo que está exigiendo el mercado laboral. Pero resulta que estos amigos me comentaban con un enorme conocimiento de lo que está representando en Europa y en otros sitios, la inteligencia artificial y los algoritmos para poder determinar en comunidades, en aeropuertos, en fronteras, comportamientos de las personas que puedan ser definidos por el algoritmo como peligrosos,
¿verdad? Como situaciones de ponerle atención. Y me llamaba mucho la atención una referencia que hacían, que es muy ejemplarizante de cómo en los condominios o en muchos lugares, el que está en la cabina tiene una pantalla con 20, con 30 cámaras y que es difícil que alguien tenga la capacidad de ver las 30 cámaras, que se puede agotar inclusive, o que se le puede ir de repente una imagen, y que hoy por hoy lo que están utilizando más bien es las 40, sí, cámaras activadas, pero apagadas en una pantalla que solo se enciende la que está generando el algoritmo, que puede haber peligro. Bueno, ya me acuerdo la pregunta que te quería hacer. Es lo que decís vos de que la inteligencia artificial tiende a reducir empleo. Puede ser, ¿verdad? Pero también puede ser de que a mí me parece más razonable decir que le va a quitar a usted esa cosa que usted hace ahora para que usted le pueda dedicar tiempo al cliente, a los usuarios. Mira, te voy a adelantar antes de que lo digas. Yo vengo diciendo que una economía en crecimiento y bien productiva genera ocio. El ocio es parte de una economía, ¿verdad? Entonces, por eso vos ves que en Costa Rica estamos discutiendo jornadas de 12 horas, cuando en Europa viene una reducción constante de las jornadas, porque las economías tienden a ser productivas y entonces yo tengo ocio para cuidar el perro, para salir a pasear, para ir a nadar, para correr, para lo que sea, para leer. Y eso también produce salud mental y salud social, ¿verdad? Gracias, Miguel. Ponernos ahora, por favor, el video de doña Margarita. Hola, mi nombre es Margarita Salas, soy candidata a la primera vicepresidencia por el partido Frente Amplio y quiero compartir un poco de nuestro enfoque en materia de tecnología. Partimos de que la tecnología debe estar al servicio de las personas y en ese sentido permitirnos buscar soluciones propias, sostenibles y adecuadas para nuestros problemas y nuestras necesidades, de forma que esté al servicio de generar más calidad de vida para todas las personas, partiendo de un enfoque integral, amplio e inclusivo. Quiero conversar hoy sobre 4 grandes áreas que están en nuestro programa. Una de ellas es materia educativa, relacionadas con tecnología, ¿verdad? Otra es cómo incorporar la tecnología en el gobierno, de manera que mejoren los servicios que se nos brindan. Una tercera área tiene que ver con seguridad y, por supuesto, el fomento de la producción, de la productividad del país. En materia educativa tenemos una propuesta robusta que puedo resumir en 3 grandes áreas. Una de ellas es alfabetización digital. Es fundamental fortalecer la alfabetización digital en la malla curricular del MEP, incluyendo políticas y legislación específica para el manejo de teléfonos inteligentes e inteligencia artificial. Nuestro enfoque no es de prohibición, sino de aprovechamiento de estas herramientas dentro del proceso de aprendizaje, pero para eso es fundamental construir estas capacidades. ¿Y en quién? No solo en el estudiantado, sino también en padres y madres de familia y guardianes legales que puedan ayudar a orientar a los estudiantes. Esto requiere de dotar de mayores recursos a la Dirección de Informática Educativa para que pueda desarrollar un plan comprensivo. Hemos tenido excelentes pilotos anteriores, como las experiencias con Lomar Dengo, y necesitamos retomar esto dentro de nuestro sistema educativo. Entonces, alfabetización digital, incluyendo el uso estratégico y ético de inteligencia artificial. Hay otra parte que tiene que ver con orientación vocacional con perspectiva de género, que permite que las mujeres superen esos estereotipos y brechas de género que las alejan muchas veces de las carreras STEM. Y por supuesto hay toda una parte dirigida a reducir la sobrecarga administrativa para docentes, teniendo una plataforma que les permita de manera integrada estar llevando listas, ausencias y otros elementos que actualmente toman mucho tiempo dentro del trabajo administrativo. En materia de gobierno son 3 las iniciativas que me gustaría resaltar. La primera es la creación de una plataforma digital de última tecnología que permita digitalizar todos los servicios estatales utilizando la tecnología blockchain, que nos va a garantizar el intercambio y la protección segura de nuestros datos. El segundo elemento es una reforma legal a la ley de creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital para incorporar pruebas y estándares obligatorios de calidad de software. Hemos tenido algunas salidas en falso, donde se coloca a disposición del público una plataforma que sigue generando errores. Aquí el mejor ejemplo es en materia sendaria Tribu,
recientemente. Y esto mina la confianza del público. Ocupamos exigir auditorías y pruebas independientes. Y la tercera iniciativa es un fortalecimiento de la ley de información pública y transparencia, de forma que podamos tener acceso en una plataforma unificada a datos en formato abierto, sin barreras y sin costos. En materia de seguridad, queremos fortalecer las unidades de ciberdelitos. Estamos viendo muchas estafas que utilizan mensajería de texto o correos electrónicos para hacer estafas bancarias o de diferente tipo. Aquí queremos poner en funcionamiento plataformas digitales que permitan realizar alertas ciudadanas de forma que podamos hacer un mapeo de patrones en tiempo real que permitan la intervención coordinada interinstitucional en materia de horas, no de meses. Y por supuesto que existan mecanismos de devolución por parte de los bancos, así como que las aseguradoras puedan brindar seguros que puedan compensar por algunos de estos fraudes que están sucediendo en línea. Y en materia productiva, bueno, fortalecer el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que puede ser clave para cerrar parte de esa brecha digital que aún persiste, generar política pública para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial desde la administración pública, y esto haciendo reformas que permitan actualizar la legislación para temas de arte, cultura, política, salud, seguridad, etcétera. Esto implica creación de capacidades en el funcionariado, pero también transparencia algorítmica y, por supuesto, aumentar la inversión del país en ciencia, tecnología, porque lo que Costa Rica invierte en investigación y desarrollo, por ejemplo, está muy por debajo de los estándares de la OCDE, y esto puede ser un factor clave para nuestra competitividad. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar a don Luis Amador, y yo voy a poner medir el tiempo. Don Luis, Nacho, para beneficio de la grabación del video, cuando don Luis empieza a hablar, exactamente eso es lo que necesitamos. Entonces, adelante, don Luis, yo pongo aquí el timer. Gracias. En mi paso por el gobierno impulsamos algunos elementos tecnológicos. Por ejemplo, usted hoy ve los e-gates en el aeropuerto que están siendo probados, el pago electrónico en los autobuses, que de hecho impulsamos también los mecanismos para autobuses eléctricos, y estábamos trabajando en viajes de flujo libre para evitar tener que detenernos y pagar. Sin embargo, viendo hacia el futuro, pues tenemos que impulsar un gran esquema nacional de investigación aplicada en las universidades para que se conviertan en incubadoras de proyectos donde se haga la innovación y se haga la transferencia de tecnología desde los profesores con apoyo de las industrias y de los estudiantes. Voy a contestar cada una de las preguntas en el mismo orden que los otros participantes. Primero, cómo incorporar la tecnología a la educación y asegurar que sea una fortaleza del sistema educativo nacional. Para eso tenemos que trabajar primero en estandarizar las plataformas tecnológicas que tienen los salones de clases para que las escuelas primarias y secundarias tengan acceso a diferentes herramientas. Herramientas como la realidad virtual, en la cual uno puede hacerse inmerso en contextos históricos, la realidad aumentada, en la cual uno puede ver cómo los sistemas interactúan, los sistemas de información geográfica para dar apoyo a lo que es la parte de la geografía, los recursos naturales, el clima, la programación para que los estudiantes descubran aspectos de lógica matemática, pero también que aprendan a desarrollar y entender la lógica del software, la robótica, para que puedan entender cómo piezas interactúan. Y otras aplicaciones educativas que ya han sido probadas en otros países, por ejemplo, una que se llama BrainPop, que es muy interesante. Creo que debemos de apoyarnos también en ese tipo de herramientas. La segunda pregunta que contestaban los otros candidatos es cómo usar la tecnología para mejorar la seguridad ciudadana. En lo que es seguridad ciudadana, uno puede utilizar el Internet of Things,
que son sensores en línea que detectan los flujos vehiculares, los movimientos del terreno, los niveles de agua cuando va a haber una inundación, las deformaciones de las estructuras, cuando hay situaciones anormales de congestionamiento o crowding de personas en ciertas ubicaciones. Y con eso se puede entonces, en adición a esto, utilizar las capacidades predictivas que la inteligencia artificial nos da a través de el análisis de clusters, el análisis de hotspots lo que es también las predicciones dinámicas que se pueden dar en los movimientos y en los patrones, que a esto pues se le suma lo que se llama policía predictiva y monitoreo y vigilancia constante. Obviamente que hay otras herramientas adicionales como drones y otros que se pueden usar en adición a esto. Todo esto pues ingresa en un gran centro de monitoreo y control donde hay reconocimiento facial, identificación de placas de vehículos y pues esto sirve para apoyar lo que es desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista reactivo. La tercera pregunta es cómo avanzar en gobierno digital y mejorar los servicios a ciudadanos y entidades mediante la transformación digital del gobierno y sus instituciones. Ahí yo quizás me refiero más como respuesta al caso Qatar, que es el que conozco bien, con su plataforma Metrash. Es una plataforma donde primero hay un sistema oficial de notificaciones, que es el número de teléfono de cada persona. Cada persona está obligada a tener reportado un número telefónico y ese número actúa como el sistema de notificación y de autenticación para ingresar a cualquiera de los diferentes aplicaciones. Dentro de las aplicaciones está la de licencia de conducir, pasaporte, cédula, registro del vehículo, registro en asociaciones profesionales, récord criminal, seguros, impuestos, el acceso a lo que es el sistema de salud, a sacar citas para cualquiera de todos estos servicios y también citas en el servicio de salud, lo que son las multas de tránsito, lo que es el control de ingresos y salidas. Don Luis, me va a disculpar, pero ya tenemos casi 5 minutos. Perdón. No se preocupe. Bueno, simplemente cierro si me da 30 segundos, pero entonces el gobierno basado en decisiones es un gobierno en el cual se usa todo esto, los sistemas de simulación, de optimización, de gestión, para poder apoyar la valoración de los proyectos. Lo que es la unificación del expediente de salud, pues simplemente sobre una plataforma centralizada. Y lo que es la protección de la niñez es el mismo esquema que utiliza Qatar, que es una oficina de censura digital que bloquea todos los sitios de Internet que pueden ser nocivos para nuestros niños y promociona fuertemente actividades presenciales, físicas, culturales y recreativas. Ahí me detengo. Muchas gracias, muchas gracias. Miguel, pasarnos el último video de doña Natalia, por favor. Uno de los grandes retos que tenemos en medio de una sociedad global tan digitalizada es lograr que nuestros niños y jóvenes pasen de ser solamente usuarios y consumidores de tecnología a soñar con ser creadores de soluciones tecnológicas. Esto lo haremos garantizando que la tecnología sea un eje transversal de la educación, es decir, que sin importar la materia que se esté impartiendo, se utilice la tecnología en diferentes formas y haciendo que el estudio se vuelva mucho más atractivo. Hoy ya tenemos muchos jóvenes con acceso a dispositivos y a quienes no los tienen hay que proporcionárselos, pero no para usarlos solo en redes o en juegos, sino para aprender, investigar, crear y desarrollar habilidades que les abran las puertas. Una parte vital en esto es capacitar a los profesores, modernizar la infraestructura y conectar a cada centro educativo del país con tecnología útil y accesible. En esto el INA va a ser clave. Necesitamos un Estado que actúe y resuelva en tiempo real. Por eso vamos a implementar el C5. ¿Qué es esto? Un verdadero cerebro tecnológico de la seguridad nacional con cámaras inteligentes, drones, analítica de video, reconocimiento de patrones y georreferenciación de llamadas al 911. Esto nos va a permitir anticiparnos al delito, no reaccionar después. Y cada patrulla, cada frontera, cada puerto y cada aeropuerto van a trabajar con información en vivo coordinados bajo una sola estrategia nacional. La inteligencia artificial también será fundamental para identificar rutas delictivas, mapear zonas de riesgo, cruzar datos migratorios y de antecedentes y dirigir operativos donde realmente se necesiten.
Vamos a integrar los sistemas del OIJ, Seguridad Pública, Migración y Guardacostas para que haya una inteligencia criminal unificada. La tecnología no reemplaza a la policía, pero sí la fortalece. Les da precisión, respaldo, información y capacidad de actuar con firmeza. El Estado tiene que dejar de pedirle a la gente la misma información cientos de veces. La transformación digital no es un lujo, es una necesidad para que los servicios públicos funcionen como la gente merece, que es decir, de forma ágil y eficiente. En mi gobierno vamos a impulsar al máximo a la ya existente Agencia Nacional de Gobierno Digital para lograr un verdadero gobierno digital unificado. La persona no tendrá que llevar documentos de una oficina a otra porque el Estado será el que se coordina internamente, no el ciudadano. Impulsaremos la creación de más ventanillas únicas para que las personas puedan realizar más trámites en menos tiempo y sin tener que estarse moviendo de una institución a otra. Esto será posible a través de la interoperabilidad para que Seguridad, Salud, MEP, Caja, Migración, Hacienda y Municipalidades compartan datos relevantes y tomen decisiones basadas en evidencia y no en intuición. Yo quiero que el Estado deje de complicarle la vida a la gente y empiece de verdad a facilitarla. Esa es la Costa Rica eficiente y moderna que quiero construir. Tomar decisiones basadas en datos no significa vigilar a la gente. Significa integrar y analizar la información que el Estado puede acceder sin violar la normativa existente. Por eso impulsaremos la publicación de datos abiertos en los portales de las instituciones públicas. El Estado debe proveer a todos los ciudadanos una plataforma informática en la cual resida su expediente clínico y que éste solo pueda ser accedido con el visto bueno del paciente. De esa forma, cualquier médico en la caja, en una clínica privada, en emergencias o en su EVAIS, podrá acceder al historial clínico autorizado y atenderlo mejor, mucho más rápido y con menos errores. Esto va a permitir diagnósticos más precisos, menos repeticiones de exámenes, menos filas y un uso más eficiente de los recursos del sistema de salud. Además, es una herramienta clave para reducir listas de espera y evitar que los pacientes se pierdan en el sistema. El expediente único será seguro, moderno y accesible desde cualquier centro del país. Esta solución es un acto de dignidad con los pacientes, pero también es un paso de modernidad para todo el sistema. Muchas gracias. Como me parece que no es sorprendente, pero hay muchos puntos de coincidencia. Y quiero abrir ahora para preguntas y respuestas. Se vale hacer preguntas para todos o específicamente para algún candidato. Los candidatos también son bienvenidos a hacer preguntas, ya sea para todos o para otro en específico. Y por favor, nada más levanten la mano y Nacho y yo nos encargaremos de dar la palabra. Si me permite Dale. romper el hielo, Sí, sí, dale, dale. don Roberto. Yo soy profesor veterano, conozco personalmente a algunos de ustedes y me da mucho gusto ver a José Aguilar, a quien conozco desde que promovía Acción Joven en las universidades hace como 20 años. Me gustaría que elaboren un poco, dada esa, por ejemplo, la coincidencia que tuvieron doña Ana Virginia y doña Natalia de empoderar o desarrollar las capacidades para el desarrollo autónomo de la capacidad tecnológica, científica y de innovación en el país. ¿Cómo conectan, cómo piensan ustedes conectar eso con la educación? Con la educación general en materia de desarrollar pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, etcétera, y darle impulso a cosas que han estado un poquito relegadas de la educación pública y el currículum general, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, expresión creativa. ¿Cómo ven ustedes esa conexión? ¿Sí? ¿Quiere? Gracias, don Ignacio. Primero, al igual que como lo dijo Roberto, me encanta que todos andemos en la misma sintonía de agilizar el Estado, un Estado que cada día obstruye más la capacidad hasta de trabajo de los propios habitantes de este país y nos hace todos los trámites totalmente absurdos y yo diría que casi que diabólicos en muchos casos porque se produce un círculo de que uno llega, presenta los documentos, le piden otros y cuando ya le lleva el otro le dicen, ah, no, el primero ya venció.
Entonces hay que volverlo a hacer, aunque el mismo Estado puede comunicarse y puede buscar ese documento en un registro público o en otra institución. Así que me parece muy bien que todos estemos en la misma sintonía de devolverle al ciudadano un poco de paz en lo que llamamos aquí la tramitología. A ver, ¿qué es lo que nosotros pensamos desde nuestro programa de gobierno? Nosotros estamos claros que la educación de este país está siendo una educación del siglo pasado. Nosotros no estamos educando a los menores ni para los empleos del futuro, ni para el futuro en general. Nosotros queremos aplicar desde edades muy tempranas el uso de la tecnología y la inteligencia artificial desde que los niños están pequeños. ¿Para qué? Para que no solo lo vean como una herramienta, sino que empiecen incluso a evaluar los impactos en el uso de la tecnología. A nosotros nos parece que esa conexión, esa interconexión del Estado entre las empresas que vienen ahora y piden una serie de requisitos a las personas para darles trabajo, lo estamos omitiendo, no estamos educando a los niños para esos empleos del futuro que en muchas ocasiones hasta nos hemos puesto a pensar que esos empleos que se van a generar a base de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, pues ni siquiera los conocemos en este momento. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros enlazar eso, don Ignacio, dándole a los niños desde el inicio a su ingreso escolar las herramientas para que puedan usar las diferentes tecnologías, pero que además de eso las entiendan no solo en usarlas, en cómo conectarse, sino también cómo funcionan, cuáles beneficios nos van a dar y cuáles impactos pueden producir en la sociedad. Estamos pensando en una especie, porque no es exactamente eso, pero una especie de educación dual con el uso de la tecnología. Como lo dije en el video, es enseñando a los niños a resolver problemas desde la escuela con el uso de la tecnología. Esa es nuestra visión de cómo enlazaríamos el uso de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y la educación. Muchas gracias, Ana Virginia. ¿Alguien más? Margarita. Gracias por la pregunta. Efectivamente, desde el Frente Amplio, parte del planteamiento que hacemos es que la enseñanza y la alfabetización digital sea realizada desde una metodología basada en proyectos y que esos proyectos sean de impacto comunitario, porque nos parece que el aprendizaje, cuando es significativo, puede anclar mucho más en las experiencias de las personas. Entonces, ¿qué nos estamos imaginando? Cuerpos estudiantiles que se vuelven actores resolutorios de las necesidades de su país, de las necesidades de su comunidad. Nos imaginamos una institucionalidad que lanza periódicamente concursos, incluso a veces con pequeños fondos concursables, y le coloca a las comunidades educativas retos que puedan resolver la comunidad estudiantil por medio de generación de propuestas que incorporen elementos tecnológicos con elementos de implementación social. Y de esta manera vamos creando en el estudiantado y en la comunidad educativa en su conjunto una noción de que la tecnología es una herramienta para el desarrollo social. No es algo abstracto, no es algo que no tiene que ver con ellos, no, es algo que impacta cotidianamente. Y esto brinda mucha más estimulación para que busquen, investiguen, aprendan y trabajen en talleres aplicados por medio de una guía de una metodología basada en proyectos. Muchas gracias. José. Sí, don Bobby, y también don Nacho, me da un gran gusto de verlo. Y se ve más joven que cuando lo conocí. Yo quería contar, don Bobby, dos cosas que ya hemos hecho, que me parece que son aplicaciones súper concretas y muy bonitas. Una de estas fue en Acción Joven, hace como unos 10 años tal vez, en donde uno de los facilitadores, por sugerencia de uno de los chiquillos, creo que fue el Napoleón Quesada, si no me traiciona la memoria, hicieron una pequeña app en donde cuando el profesor va pasando lista y no está alguno de los estudiantes, inmediatamente le manda un mensaje de WhatsApp al adulto responsable para preguntar a dónde está el hijo. Si el hijo en ese momento, perdón, si ese adulto responsable no responde, entonces inmediatamente manda una alerta para hacer una llamada telefónica, que es el siguiente paso del monitoreo. Y si no se detecta a ese joven, entonces hay una visita intradomiciliar
y así se hace una alarma temprana súper efectiva para bajar la exclusión estudiantil. Y además eso va alimentando un récord, digamos, que en tiempo real va diciendo cómo está el ausentismo, la asistencia a clases y demás. Eso es una aplicación súper útil. Otra que fue muy bonita porque era un lugar muy contraintuitivo, fue en el Colegio Técnico de Sardinal, que está en el cantón de Carrillo, allá en la zona rural, costera, y la profesora de contabilidad se puso a trabajar con un amigo mío, con Adolfo Cruz, el presidente de Camtic, y entonces nosotros estábamos haciendo un programa para tratar de dar un sistema de programación de software que se llamaba CodeMonkey, que es como programación de software 101, que es como gamificado y toda la cosa. Ellos se les prendió la idea y desarrollaron un prototipo muy bonito que hicieron con el apoyo de Adolfo y otras personas en Camtic, de hacer una app que permite hacer un monitoreo en tiempo real de cómo va avanzando la mujer, digamos, en estas zonas costeras en su tránsito, ya sea que lo llevaran en un tuk-tuk o en un Uber o en lo que sea, y le va avisando a sus compañeros, a sus profesores, a sus padres de familia por dónde va, y de esa manera podían tener un monitoreo porque se estaban presentando muchos casos de violencia y de femicidios y tal. Y fue una cosa que hicieron los mismos estudiantes y además después de eso se les permitió abrir la pasantía a varios de ellos en empresas asociadas a la Cámara. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo único que hay que hacer es darles un poquito de una mirada de todo lo que pueden crear, que el profesor sea un facilitador, es lo que ha sido para mí la experiencia clave. Y con ese mínimo empujón, los muchachos empiezan a explorarlo y después de ahí se abre toda una carrera profesional. Entonces, lo que hay que hacer es exponerlos, guiarlos y darles herramientas y despertar esa curiosidad y sale la magia. Muchas gracias. Aquí nosotros estamos en ventaja con respecto a todos los que nos están siguiendo por YouTube, pero aquí me han entrado, tengo como 5 o 6 preguntas que me han entrado por el chat. Entonces, aquí tengo una que es para todos y preguntan, ¿es viable implementar alta tecnología como blockchain o inteligencia artificial en escuelas que hoy carecen de conectividad básica o infraestructura sanitaria? ¿O debería priorizarse el hardware como aulas e internet sobre el software? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere opinar? Si nadie se tira, yo me apunto. Dale. Doña Margarita después, pero dale vos primero, José. Gracias. Yo diría, don Bobby, que uno podría ser pragmático y no hacerlo mutuamente excluyente, sino complementario. A donde ya tenemos fibra óptica y hay una buena conectividad, definitivamente hay que sacarle el mayor jugo. Interesantemente, muchos de los problemas que he podido ver, por lo menos en mis experiencias profesionales, tiene que ver con algo que la gente no necesariamente tiene en el radar, que es el reglamento de infraestructura de telecomunicaciones en las municipalidades. Ahí hay un cuello de botella tremendo que por una cosa muy mal concebida, los consejos municipales son los que autorizan a las empresas de telecomunicaciones desarrollar su infraestructura y eso se convierte en un cuello de botella. Muchas veces hay una gran ignorancia. Ahora el MISITA ha hecho un gran esfuerzo para poder hacer una homogeneización en esas regulaciones, pero todavía queda una mayoría importante pendiente y eso sí que ha dificultado que muchas zonas, sobre todo fuera de las cabeceras de cantón, en la periferia, no tengan la fibra óptica y una conectividad robusta. La otra cosa que hay que decir es que ha habido una descoordinación importante entre el MEP y SUTEL, que tienen un montón de recursos económicos, y muchas veces yo he escuchado que se le pasa la factura a SUTEL y Fonatel, pero por lo menos en cantones en los que he trabajado personalmente, en la zona de Guanacaste, en Punta Arenas, he visto que la descoordinación ha sido de parte del MEP, que es el que hace el cartel, el que solicita el equipamiento, y cuando Fonatel lo ejecuta, luego en el MEP no tienen la coordinación o no le reciben el equipamiento y ahí se hizo un caos. Y por una decisión política se enredó la cosa ahora con la Fundación Omar Dengo también. Y bueno, una cantidad de millones de dólares están pudriéndose ahí en las bodegas de mudanzas mundiales. Entonces, ¿por qué digo esto? Nada más porque creo que Costa Rica, a diferencia de otros países de América Central, lo que ha tenido es una mala gerencia de la abundancia de recursos, no la escasez de recursos. Hemos tenido muy mala capacidad de articular entre instituciones públicas y ahora lo que me parece que está prevaleciendo es un convenio entre el MEP y el ICE que no estoy seguro de qué tan potable sea y que eso lo hicieron para tratar de solventar un poco el desfase con la Omar Dengo.
pero quisiera hacer el énfasis de que hay recursos financieros disponibles y lo que ha habido es una muy mala gerencia, una gran descoordinación entre instituciones públicas. Muchas gracias, doña Margarita. Yo quisiera plantear que estamos viviendo el mayor recorte en inversión social que hemos visto en los últimos 20 años de nuestra historia. Entonces, por supuesto que, como ya he planteado en otras ocasiones, sin cacao no hay chocolate. Uno de los planteamientos centrales del Frente Amplio es acogernos a la recomendación técnica que plantea el Estado de la Educación de ir haciendo un incremento de un 0,38% del Producto Interno Bruto adicional para ir progresivamente alcanzando en los próximos 10, 12 años ese 8% de educación constitucional. Esto no es una sugerencia, esto es un mandato constitucional que tenemos, y dentro de esto atender, por supuesto, con prioridad los centros educativos que tienen orden de cierre por parte del Ministerio de Educación Pública, porque es impensable que estemos hablando de que puedan aprender niños y niñas que se les está cayendo encima el techo, que tienen goteras, que no tienen servicios sanitarios, que no tienen agua, en muchos casos electricidad, que están aprendiendo en un centro comunal en algunas ocasiones, ¿verdad? Y tampoco podemos pensar que puedan aprender niños y niñas con hambre, y por eso estamos planteando la universalización de los comedores escolares. Dicho esto, no quiere decir que tengamos que poner en pausa el avance en materia de ciencia, tecnología y desarrollo educativo, porque tenemos que atender las urgencias en infraestructura y presupuestaria. Podemos avanzar y debemos avanzar en ambos frentes, justamente porque además estamos viendo un avance enorme tecnológico que está pasándole por encima a generaciones enteras a las que no les estamos dando herramientas con que trabajar esto. Entonces es fundamental trabajar en ambos frentes, pero sí, para quienes nos escuchan, por supuesto que no estamos hablando de dejar de lado la urgencia que estamos enfrentando en materia educativa e infraestructura educativa en este momento. Muchas gracias, Ana Virginia. Sí, gracias, Roberto. Yo creo que en el tanto nosotros no dejemos de ver la tecnología como un dispositivo, no vamos a llegar a lo que en nuestro programa de gobierno queremos, que es que se entienda como conocimiento. Entonces, desde ahí podemos partir hacia otros aspectos que a mí me parecen importantes, que ya tienen que ver con la práctica del uso de la tecnología. Por ejemplo, como señalaba hace poco José, el programa Fonatel fue un programa exitoso en este país, está a punto de vencer, muchas áreas se van a quedar sin el uso del Internet. Los hogares conectados es otro programa que logró llevar el Internet a muchas familias de escasos recursos en este país. Es un programa que lo desfinanciaron, ya no se está utilizando en el IMAS. Coincido con Margarita, uno de los grandes problemas que se han presentado en este país es la falta de inversión social, y con ello también el negarle a un 90% de los niños de este país la posibilidad de ser educados. Si uno revisa las estadísticas del Estado de la Nación, solo un 10% de los muchachos de este país están recibiendo educación completa. Los que están en las regiones, que es el 10% que te señalé, están recibiendo únicamente 4 materias que pueden ser recibidas a través de cualquier sistema tecnológico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las escuelas y los colegios tienen una conectividad pésima. Nosotros en nuestros hogares tenemos 200, 300 de capacidad y ellos tienen apenas 1. Eso implica que es como decir no tienen nada prácticamente. Y ahora muchas de las materias que podrían estar recibiendo los menores es a través de medios tecnológicos, y les estamos negando esa posibilidad. ¿Qué estamos haciendo entonces? Creando una desigualdad importante entre los muchachos que están en los centros urbanos y los que están en las regiones, porque no les está llegando la educación. Y bueno, también el tema, como lo señaló José, de Lomar Dengo, nosotros tenemos que volver a hacer contratos transparentes, alianzas con la empresa privada, transparentes, con reglas claras, para poder llevar
toda la tecnología a los menores de este país, sobre todo, como digo, los que están en las regiones, que son los que se están viendo más afectados con esta carencia de la posibilidad de recibir a través de los medios tecnológicos educación. Muchas gracias. Don Luis. Yo creo que tenemos que mover las dos cosas, ¿verdad? En paralelo. Una es la parte de la infraestructura educativa y la otra, la habilitación de la tecnología. Pero tenemos que reconocer también que la dirección de infraestructura del Ministerio de Educación es ineficiente, como cualquiera de los otros entes del Estado, en atacar rápidamente no solo la infraestructura que está con orden sanitaria de cierre o altamente deteriorada, sino también las carencias de dotación tecnológica y todo el faltante que hay en el stock de escuelas y colegios. El modelo que yo pensaría es el más adecuado para acelerar esa recuperación es un modelo similar al utilizado en Uruguay o España, donde se usa la figura de la concesión del servicio público con un pago por disponibilidad de la construcción de esa infraestructura física en manos de un privado que también hace la dotación tecnológica y que entonces permite que el ministerio simplemente pague por una mensualidad, un pago que le hace en recuperación de su inversión. El privado puede utilizar esas instalaciones físicas fuera de horario lectivo, pero permite rápidamente acelerar esa recuperación. Esto porque tenemos que ser muy prácticos en el sentido de que si lo vamos a dejar únicamente en manos del MEP, por un lado está esa ineficiencia y por el otro la falta de recursos para hacer la inversión total que se ocupa para la construcción de la infraestructura más la dotación tecnológica, mientras que en el otro esquema es como cuando usted hace un leasing. Perfecto, sí, muchas gracias. Yo quisiera tal vez agregar algo con respecto, es un tema muy sensible, el de la red educativa, el poder darle a todos los chiquitos por igual acceso a la tecnología. No es lo mismo ni por mucho tener una red que conecte a todas las escuelas que conectar a todas las escuelas a Internet. Uno de los problemas es que si conectamos a todas las escuelas de Internet, ¿quién va a hacer el filtrado de contenido? ¿Cómo evitamos que los chiquitos vean pornografía, por ejemplo? No podemos. Pero si hay un centro de control de la red, entonces sí podemos. Y la otra es que sí, efectivamente, no hay ningún motivo para que el gobierno tenga que invertir. Los operadores de telecomunicaciones invierten. Y de hecho, hace 5 años fracasó una licitación que se llamaba la Red Educativa del Bicentenario o algo así. Debe haber sido el 2021. Bueno, en todo caso, fracasó y era eso. O sea, era una licitación donde lo que se daba era un contrato de servicios por 15 años. Y si usted tiene garantizado un ingreso de 15 años, usted hace la inversión, si usted es una empresa telefónica. Pero bueno, ese es un problema. Y todos sabemos las capacidades de gestión que tiene el MEP, o incapacidades tal vez. Y ese es un problema muy serio. Aquí tengo más preguntas. Tengo una que me mandaron para José Aguilar, que dice, ¿debe el Estado tener la potestad de decidir qué contenidos son éticamente correctos o es esto una responsabilidad exclusiva de los padres? ¿Rosa esto en la censura? José tuvo que retirarse, pero me dejó aquí por escrito. Dice, ya me tengo que desconectar, pero creo que sí es crítico tutelar contenidos para menores de edad. Es en temas éticos de afectividad y una guía cívica sobre los valores que promueve nuestro Estado. Están muy claramente indicados en la Constitución y la Ley de Educación. Tengo una pregunta también para Ana Virginia. Dice, usted propone unir el expediente de medicina privada con el de la caja y que uno como paciente tenga control. ¿Cómo me garantiza a mí, cómo me garantiza que mi información médica no va a terminar vendida en Internet si unimos todo? Y otra, ¿de qué me sirve que la inteligencia artificial prediga mi enfermedad y priorice la urgencia si al final no hay especialistas y ni me van a dar cita para dentro de 2 años igual? ¿Ana Virginia? Bueno, gracias por la pregunta que me hace
este señor, el programa en salud tiene que ser un programa integral. Cuando nosotros hablamos en nuestro programa de gobierno de usar tanto la inteligencia artificial como nuevas tecnologías, como mejorar la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social, estamos viendo el problema de una forma integral. Las listas de espera. Nosotros estamos planteando en el programa de gobierno usar un algoritmo que se llama, evidentemente este no es mi área, pero voy a tratar de ser lo más precisa posible. Yo soy abogada, no estoy en el área de la tecnología, pero nos están proponiendo las personas que hicieron el tema de la salud usar el algoritmo genético. Con el algoritmo genético nosotros podríamos visualizar todos los casos y evitar precisamente lo que dice el señor, de que qué le sirve detectar una enfermedad temprana si no le dan una cita, una cita para que no esté en una lista de espera. A ver, cuando la persona entra con una enfermedad, es introducido en el sistema de la caja donde se usa el algoritmo genético y él mismo se encarga de buscar dónde hay un hospital cercano, si no es en el lugar donde está, que pueda darle solución a su problema. Por ejemplo, necesitas una cirugía de emergencia o necesitas una cirugía menor, el sistema busca cuál de los hospitales que están cercanos tiene una sala de cirugía que esté vacía en ese momento. Y entonces la persona es dirigida por ahí. Primero que nada, tenemos que hacer además una limpieza de las listas de espera, porque en este momento no sabemos qué hay en una lista de espera. Una persona que trabaja conmigo aquí hace aproximadamente 15 días o 3 semanas, llamaron a la mamá para decirle al hijo que fuera, porque ya había campo, y el señor este ya había muerto hacía 5 años. O sea que no sabemos qué vamos a encontrar ahí. Primero lo que tenemos que hacer es limpiar las listas de espera, sacar las personas que han fallecido desafortunadamente por estar en una lista de espera y ver cuáles emergencias clínicas son realmente las necesarias. No es lo mismo una emergencia clínica a un tratamiento que puede dar una persona en un EVAIS. Para esto también nosotros vamos a hacer uso de la medicina por internet. Si vos estás conectado, por ejemplo, con los EVAIS y necesitas una opinión de un especialista, perfectamente puedes hacer telemedicina y resolverle a la persona que está en el EVAIS su problema, porque la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una disposición en la cual hay ciertos medicamentos que no los puede recetar un especialista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona va y el médico del EVAIS no puede recetarle el medicamento porque solo puede hacerlo el especialista. Con la telemedicina nosotros podríamos hacer una consulta y resolverle el problema a la persona. Esa es una forma, usando las tecnologías con este algoritmo genético, que podríamos solucionar el problema de las listas de espera, podemos solucionar los casos de emergencia o las cirugías ambulatorias a través de este tipo de algoritmos. Evidentemente, en casi todos los sistemas de salud encontramos ciertos atrasos, pero esos atrasos tienen que ser razonables en los casos que se pueda. Una de las cosas, Roberto, que nosotros nos hemos planteado en el programa de gobierno es que ningún costarricense tiene que morir por estar en una lista de espera. Son casos que deben ser atendidos de forma inmediata y la tecnología nos puede ayudar con eso. Muchas gracias. Don Luis, me pareció que a usted le gustaría opinar al respecto. Perdón. Me pareció que te gustaría opinar. ¿No? Sí, pero tal vez si me repite, porque después de todo lo que dijo doña Virginia, perdí las preguntas de mi cabeza. Ok, la pregunta era, bueno, que unir el expediente privado con el de la caja, ¿cómo evitar que vendan información mañana?
con todos los Seguido de la sistemas que pregunta, existen de ciberseguridad, ¿verdad? Pero la persona tiene que entender que muchas veces uno termina de la clínica privada, lo pasan al hospital cuando el asunto es más grave. Y entonces el volver a ingresar al hospital después de que lo sacaron a uno de la clínica privada para que otra vez tengan que buscar quién es su uno y cuál es su antecedente y etcétera. Mientras que con un expediente unificado se ahorra todo ese tiempo y es tiempo muy valioso cuando la salud de uno está en un aspecto crítico. Entonces, esto es lo que la gente tiene que entender. Perdón, adelante. gracias, Nacho. Sí, gracias. Este, hace unos años, un ingeniero que estuvo en política decía, y estuvo en Ministerio de Ciencia y Tecnología, decía que Costa Rica podía usar estratégicamente el poder de compra del Estado para estimular el desarrollo científico y tecnológico y el empresariado innovador y desarrollar las capacidades en tecnología autóctona, le llamo yo, pero también ha sido mencionado por algunas de las personas que han intervenido acá hoy. ¿Qué piensan ustedes de eso? Si con alguna arquitectura de transparencia ese instrumento podría utilizarse en el país. Ok, tenemos a Margarita. Sí, yo inicialmente, digamos, a lo que me quería referir era al tema de los expedientes, entonces nada más mencionar acá un par de elementitos sobre el tema de los expedientes médicos y es la necesidad de consentimiento dinámico y granular, y aquí estoy hablando de consentimiento por tipo de dato y por proveedor y por tiempo, o sea, esto no puede ser nada más como que la persona autoriza que sus datos anden por ahí y que puedan ser accesibles por cualquiera, eso tiene que estar mucho más delimitado. Y también quería colocar sobre la mesa el tema de la importancia de la interoperabilidad con enfoque territorial. Y lo coloco porque justamente quienes tienen más problemas con nuestro sistema de salud son quienes viven más lejos. Entonces aquí la priorización de versiones offline para territorios rurales, indígenas o costeros y por supuesto pues poder contar con APIs públicas reguladas y con algunos incentivos para que el sector privado participe. Con lo que planteaba Ignacio, yo pienso que efectivamente el Estado debería utilizar su poder de compra para estimular la creación y el desarrollo. Y creo que aquí tienen un gran potencial el trabajo con clústeres de tecnología. Yo siempre he sentido que Costa Rica vende mano de obra suelta a grandes empresas transnacionales y bueno, es uno de los mecanismos de atracción de inversión extranjera directa que utiliza. Pero si el país tiene la conectividad, la formación y la estabilidad política para vender este servicio, ¿por qué no pensar en que el país, en lugar de vender la mano de obra suelta, desarrolle el clúster, desarrolle el servicio y se coloque desde un lugar de mucho mayor competitividad frente a ese mercado internacional, aprovechando la experiencia que ya ha tenido el país de ser proveedor de servicios para grandes conglomerados a nivel internacional? Muchas gracias. Ana Virginia. Ya, es que no sé qué me pasó ahí. Eh, Primero que nada, tal vez aclarar que no terminé de contestar la pregunta del otro señor. Y es que estamos pensando en un gobierno que usa responsablemente la inteligencia artificial para automatizar las citas, los permisos, los pagos, las consultas. Y lógicamente pensando en que no vamos a deshumanizar el sistema porque el centro de todos los sistemas es el ser humano. Y en cuanto a la otra pregunta que hace don Ignacio, pues un gobierno basado en datos puede tomar decisiones más rápidas, más transparentes y eficientes, y con eso respetamos la privacidad, los derechos de las personas. Y una cosa muy importante que está pasando o ha pasado en el sector público, y es que con el uso de la tecnología para las compras y para las citas, nosotros vamos a evitar la corrupción. Me parece que es un instrumento transparente que si lo utilizamos con ética, con responsabilidad y con transparencia va a beneficiar el Estado. Muchas gracias. Aquí tengo ahora una pregunta para doña Margarita. Dice doña Margarita, usted tocó el tema de las estafas por mensajes y correos.
Dice que hay que buscar un mecanismo para que los bancos devuelvan la plata. Eso suena muy bonito. Pero ahorita los bancos se lavan las manos y dicen que es culpa de uno. ¿Cómo van a obligar realmente a los bancos a responderle a la gente trabajadora que le vacían la cuenta? Si ellos tienen abogados carísimos para defenderse. ¿Es promesa o de verdad tienen cómo apretarlos? Gracias. Voy más allá. Los bancos no solo se lavan las manos, sino que directamente se niegan y entorpecen el proceso de investigación de los organismos correspondientes, porque entonces los bancos podrían colaborar, por ejemplo, con algunos elementos de información que fueran más ágiles, pero el proceso de esperar por las órdenes judiciales de levantamiento de secreto bancario, y aquí doña Ana Virginia no me deja mentir, hace que este proceso se vuelva en una cuestión de años porque además está absolutamente inundado el sistema de administración de justicia nuestra. Entonces, hay ya en la corriente legislativa un proyecto de ley presentado justamente para que haya corresponsabilidad con los bancos en los casos de estafas bancarias, donde se plantea justamente la duda sobre el papel de la persona que fue víctima de la estafa. Y cuando planteamos justamente el papel de las aseguradoras es porque los bancos y dentro del ecosistema de aseguradoras existe la posibilidad de generar seguros que le cubran a los bancos este tipo de pérdidas y les permitan hacer un reconocimiento a los clientes, porque en este momento lo que está sucediendo con los bancos es que le trasladan el problema a la persona usuaria, ¿no? Usted, a pesar de que usted no entregó sus claves, a pesar de que usted, de todo lo que se puede determinar del peritaje inicial, no hizo nada para permitir esto, sino que pareciera que había información interna del banco y datos sensibles suyos que fueron utilizados, de todos modos, a usted no se le devuelven los activos. Entonces pensamos que esta sí es una reforma legal viable. Y muchas gracias. Tal vez quería yo agregar que yo no sé, no conozco el proyecto de ley, pero en Brasil existe una ley semejante desde hace como 10 años, donde sencillamente o sea, la parte fuerte de la relación entre el banco y el cliente es el banco, ¿verdad? Entonces, si a alguien le roban la plata, el banco tiene que responder. Y eso resultó, esta es la parte interesante, eso hizo que los bancos desarrollaran tecnología muy sofisticada para detectar, por ejemplo, en la BBC, ayer la BBC decía que la clave, el password más utilizado todo este año en todo el planeta fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Pero en Brasil han desarrollado tecnología muy, muy sofisticada que ve que el patrón de gasto, el patrón de consumo, el patrón de retiro de dinero no coincide. Entonces, en tiempo real le manda un mensaje al cliente, ya sea por SMS o por WhatsApp o de alguna manera, y bloquea la transacción. Entonces, hay maneras, pero necesitan los bancos que alguien los estimule a desarrollar o adquirir dicha tecnología. Eso es muy buen punto. Ya vamos terminando aquí, creo que nos quedan solo dos. Hay una que dice, ustedes hablan de blockchain e inteligencia artificial como soluciones mágicas para la burocracia. Sin embargo, la realidad técnica del Estado costarricense es una pesadilla de sistemas desconectados e infraestructura obsoleta. ¿Cuál es su plan técnico para manejar la migración de datos y la integración de sistemas arcaicos, como los de Hacienda y de la Caja, sin paralizar el servicio público durante 4 años? ¿Cómo evitarían el vendor lock-in, dependencia de un proveedor, para comprar nuevas tecnologías? ¿Quién quiere opinar? Bueno, no importa, yo voy a opinar que sí, es un problema muy serio. Yo empecé a trabajar en el Ministerio de Hacienda hace 53 años y lo que he visto durante estos 53 años es una serie, una sucesión y casi ininterrumpida de fracasos. Cualquier proyecto grande fracasa. Los proyectos exitosos son proyectos pequeñitos, como el de las licencias y los pasaportes en el Banco de Costa Rica. Eso fue un proyecto que se hizo en 3 meses y es súper exitoso. Pero cuando dicen, por ejemplo, que van a cambiar todos los sistemas desintegrados del MEP por un sistema integrado, todos sabemos que eso no va a suceder. Eso no va a suceder. O sea, y todos los docentes se quejan de que pasan la mitad del día llenando formularios. ¿Y por qué hay tantos formularios? Porque hay tantos sistemas. Entonces,
A alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacer inteligencia artificial que llene formularios? Eso, o sea, eso no es resolver el problema de raíz, es un parche, pero en la de menos funciona. Disculpas, Margarita. No, yo lo primero que quisiera plantear es que coincido en que no debe pensarse en la inteligencia artificial o en el blockchain como magia. O sea, el blockchain lo que nos puede garantizar es comunicación entre algunas de las entidades con seguridad para esas dos partes de los datos, que ha sido por mucho tiempo uno de los argumentos desde el sector público de por qué no puede Hacienda abrirle su base de datos a migración y viceversa, o por qué la caja no se puede comunicar. Efectivamente, aquí mucho de lo que hace falta tiene que ver más con gobernanza que con las soluciones tecnológicas específicas, porque en materia tecnológica nuestro Estado ha operado como los reinos independientes, cada uno decidiendo por su parte, en muchos casos con unas vulnerabilidades altísimas. Uno de los elementos que a mí me parece importante destacar es, digamos, retomar realmente el papel de la Agencia Nacional de Gobierno Digital y incluir métricas obligatorias de calidad del software, porque nos parece fundamental que dejemos de hacer estas salidas en falso, como ocurrió con Tribu, donde los usuarios entonces tienen un programa que ya no les funciona otra vez, ¿verdad? Se hace todo un esfuerzo, se hace toda la migración de datos y los usuarios estamos otra vez frente a un sistema que no está siendo capaz de reconocer las cuentas. Yo soy trabajadora independiente y en medio de esta campaña voy a tener que sacar algún día para ir a visitar Hacienda que no es capaz de resolverme por teléfono que el nuevo sistema no reconoce mi usuario, a pesar de que yo tenía un usuario en ATV. Entonces, sí, tenemos claro que esto es más un tema de gobernanza, de protocolos, de políticas que permitan justamente hacer un ordenamiento y esto no lo va a resolver la inteligencia artificial. Blockchain puede de nuevo ayudar a colocar seguridad en algunas de estas interacciones y darle confianza a las entidades para esto, pero necesitan tener un protocolo claro de cómo puede ser el proceso de interconexión y efectivamente, como bien planteaba Roberto, se puede hacer un aprovechamiento de inteligencia artificial para disminuir algunos de los temas burocráticos y algunos de los elementos de automatización, pero no es como que eso va a transformar nuestro Estado porque aquí hay un componente cultural de fondo también que necesita irse transformando. Y por eso yo pienso que a veces subestimamos el tema de habilidades blandas. El funcionariado público costarricense necesita transformar la cultura hacia una cultura orientada hacia las personas usuarias y no hacia lo que es más sencillo para la institución de resolver internamente. Nacho, muchas gracias, Margarita. Yo, tal vez yo voy a tratar desde el derecho de explicar la posición de nuestro partido. A ver, digitalizar los trámites no es transformar el Estado. Si nosotros pensamos que porque vamos a digitalizar trámites vamos a tener un Estado perfecto, como que si fuera una varita mágica, estamos pensando de manera errónea. Pero lo que sí nos puede ayudar el uso de las tecnologías es a variar la lógica del servicio público para poner al hombre en el centro de lo que es el Estado. Por eso nosotros en el programa de gobierno estamos proponiendo una ciudad gobierno virtual con una plataforma pública que sea única y accesible y donde las personas puedan realizar todos los trámites que se realizan en el Estado en un solo lugar sin tener que estar yendo a varias instituciones para poder realizar los trámites. Muchas veces, y a todos nos ha pasado, que los trámites que se hacen en el Estado a veces están duplicados, son redundantes. La ciudadanía tiene que estar llevando documentos a cada rato a las instituciones y documentos que ya existen en la función pública. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver cosas tan mínimas que le pueden aliviar la vida al ciudadano, cuando uno llega a una institución, lo primero que tiene que hacer es empezar a dar todos los datos. Cuando simplemente dando la cédula de identidad pueden jalar los datos del registro civil y ya los tienen. Una cosa tan sencilla como esa y no lo obligan a uno a ir a sacar una certificación a un registro que de paso es un registro público. Igual pasa con el tema en los registros de vehículos o en los registros públicos de la propiedad. Entonces nosotros lo que estamos planteando es una interoperabilidad
obligatorias para que las instituciones se puedan compartir esos datos y sean también de una manera segura y legal. Y así vamos a empezar a reducir esa burocracia tan espantosa que tenemos en todo lo que es la tramitología de este país. Y como les dije antes, usar la inteligencia artificial no es deshumanizar el sistema, es tener un gobierno que se basa en datos, que se basa en interconexión y que respeta los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Nacho. Perdón, muchas gracias. El, primero una reflexión desde muy personal y luego la pregunta. Yo soy hijo de tigre, pero no salí pintado. Mi papá era economista y fue alumno del papá de don Roberto Sasso, aquí presente. Pero sí se me pagaron algunas de las reflexiones y sensibilidades de mi papá. Papá trabajó en la integración económica centroamericana. Recuerdo una caricatura en la cual aparecían los productores de café, Brasil enorme, luego Colombia y demás, y luego los paisitos centroamericanos chiquititos. La metáfora de la integración centroamericana era que si todos se juntaban y se ponían unos sobre otros, su estatura podría superar a la de Colombia. Papá decía que más o menos en 1955, 58, tanto Corea del Sur como Singapur eran países más pobres y más atrasados que Costa Rica. ¿Qué podía explicar el que esos países, en cuestión de décadas, superaran a Costa Rica en desarrollo? Yo estuve, gracias a los buenos oficios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por una semana en una visita científico-tecnológica en Corea del Sur. Y recuerdo que Corea del Sur se planteó como una cruzada nacional pagar toda su deuda pública externa. ¿Sí? Ellos basaron su desarrollo económico en el desarrollo tecnológico, el cual se basó a su vez en educación. Singapur era un país inviable. ¿Cómo es que esa islita, verdad, que está a la par de Malasia, prácticamente carente de territorio, además multicultural o multiétnica, verdad, iba a poder desarrollarse? Recuerdo que cuando yo iba al Common Room de la residencia universitaria en Inglaterra y leía el Times Higher Education Supplement todos los viernes, venían páginas de anuncios de las universidades de Singapur. No sé si Roberto me antecedió en la misma universidad un tiempo antes. Todas las semanas, Nanyang University, National University of Singapore, no me recuerdo los nombres de las universidades, pero todas estaban reclutando gente de los mejores lugares del mundo para desarrollar su capacidad científica y tecnológica. Hace unos años, poquito, como unos 15 años, investigando para el desarrollo de una carrera universitaria en Senfotech, el 65% de los estudiantes que hacían posgrado en Estados Unidos, perdón, que hacían doctorados en Estados Unidos, eran extranjeros. Y de ellos, el 90% eran asiáticos. Adivinen de cuáles países venían. China en primer lugar, India, Corea, Japón y otros ya habían pasado por ahí antes, ¿verdad? Entonces, bueno, soy profe, ¿verdad? Y elegí ser profe, ¿verdad? Dice, ¿usted por qué no está en la empresa privada ganando mucha más plata? Porque eso no me invitaba. Y estoy con Roberto desde hace más de 30 años porque el club existe para compartir conocimiento, ¿verdad? Y obtener sinergias. Entonces, ahora sí la pregunta. ¿Qué harían sus partidos, posiblemente con representación en la Asamblea Legislativa, o se obtiene la presidencia de la República, para estimular el desarrollo de políticas de Estado que trasciendan los periodos políticos, de los periodos gubernamentales de 4 años que tenemos nosotros, que vayan más allá de eso? Buena pregunta. Ana Virginia. Sí, la pregunta
don Ignacio, es muy interesante y además afecta a todas las áreas de la gobernanza de este país. Aquí tenemos el gran problema que revisados todos los puntos esenciales de nuestro programa de gobierno, como son seguridad, educación, salud y ejes transversales también que tenemos, mujeres, de ambiente, nosotros no encontramos políticas nacionales, por ejemplo, una política nacional de educación que trascienda los 4 años. No encontramos una política nacional de seguridad ni para el periodo en que estamos. No encontramos una política nacional de seguridad social. O sea, no tenemos políticas generales ni políticas nacionales en áreas determinadas. Eso es uno de los principales puntos que nosotros tenemos en el programa de gobierno y es dictar políticas generales que trasciendan los 4 años de gobierno. Eso sí, revisado a base del cumplimiento, porque muchas veces los gobernantes, y en eso podemos incurrir cualquiera de nosotros, toma una decisión, lleva a cabo una política, pero no se evalúa. Y las políticas también hay que evaluarlas para hacer los cambios y las mejoras correspondientes. Eso será un compromiso esencial que nosotros tenemos en el programa de gobierno. Además, si algo viene del gobierno anterior que sirva, nosotros lo seguiremos haciendo. El problema es que en este caso no encontramos muchas cosas por las cuales nosotros podemos continuar como políticas que han beneficiado a la ciudadanía nacional. Seguridad es un desastre, educación es un desastre, salud es un desastre. Así que empezaremos por dictar políticas nacionales en todas las áreas del Estado. Gracias, Margarita. Bueno, lo primero es plantear que el Frente Amplio es un partido que tiene una historia de construcción de acuerdo con diferentes fracciones y con diferentes partidos políticos. Nosotros, siendo en estos momentos una de las fracciones pequeñas de la Asamblea Legislativa, hemos sido también una de las fracciones más efectivas en lograr aprobar proyectos, justamente por tener la capacidad de dialogar y de construir en lo programático, aunque nos separen banderas desde lo ideológico. Y aquí nos hemos encontrado, aunque les parezca mentira, desde con el gobierno para la aprobación del proyecto de la riqueza atunera, hasta con Nueva República para temas que estamos viendo ahora del sector de economía social, o con diferentes actores políticos con los que muchas veces estaríamos en aceras opuestas, pero si lo programático lo demanda, estaríamos dispuestos a avanzar. Y nosotros lo decimos, digamos, sin ningún miramiento. Por ejemplo, en materia de transporte público, el tren eléctrico hay que dejar de ponerle nombre y apellido al proyecto y continuarlo. No importa quién haya propuesto el primero, no importa si el proyecto de ley fue el que lo propuso el gobierno de Carlos Alvarado o si es el actual de este gobierno. Hay que buscar el proyecto y darle continuidad para dejar de estar invirtiendo una y otra vez en estudios de factibilidad, prefactibilidad, recontrafactibilidad, que nunca llegan a buen puerto, y dejar de pensar, como bien plantean, que un proyecto tan faraónico como un sistema de transporte público y de metro se va a poder concluir en una sola administración. No se va a poder concluir en una sola administración. Hay que darle continuidad en el tiempo. Aquí a nosotros nos gustaría apostar por los acuerdos y los compromisos, los acuerdos nacionales construidos con diferentes actores, porque pensamos que hay actores de la sociedad civil, y estoy hablando acá de organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, pero también el sector privado, que tienen continuidad en el tiempo, más allá de los gobiernos, y que pueden en muchas ocasiones tener un papel de ser quienes recuerden y traigan a la mesa hitos de los avances del proceso, aun cuando hayan cambios en la dirección política de un gobierno a otro. Pensamos que en materia política es importante que esos acuerdos se construyan y se publiciten de manera que le brinden beneficio y reflejen la visión de los diferentes actores políticos y nos permitan tener esa mirada larga. Costa Rica sí tiene una serie de estrategias de largo plazo. En materia de violencia, las estrategias suelen trazarse a 10 años plazo. En materia de lucha contra la corrupción, hay una estrategia que va hasta el 2031. Hay una serie de elementos que hemos trazado, pero no los hemos implementado. Yo pienso que ahí es donde nos quedamos cortos, en la ejecución de esas estrategias, en las que muchas veces invertimos muchísimo tiempo y esfuerzo de actores múltiples, estrategias de avance tecnológico, de modernización. Efectivamente, nos está haciendo falta que puedan continuar
estas visiones y estas estrategias y quizás dándolo la mano con actores que no son únicamente los gubernamentales, podamos avanzar en llamarnos a la mesa nuevamente y a seguir en ruta o actualizar la ruta si hace falta para que podamos traspasar los 4 años, porque si no, estamos como con vuelos de gallina, son muy cortos, no nos dan, 4 años no dan para el avance que el país necesita hacer. Muchas gracias. Bueno, y ya vamos cerrando. Queda una pregunta más que es medio vacilona, pero yo quería rescatar tal vez 3 cosas que ustedes han mencionado. Me llamó mucho la atención, Ana Virginia, la ciudad-gobierno virtual. Es un término interesante. La interoperabilidad es una de las cosas más difíciles, porque la gente hace sistemas y cada sistema tiene su base de datos. ¿Cuándo los datos deberían ser externos al sistema? Si los datos fueran externos al sistema, el problema de interoperabilidad no existiría, porque todo el mundo va y saca los datos de un solo lugar. Pero bueno, no es imposible. Y hablar, ahora sí ya no me acuerdo si fuiste vos o fue Margarita que habló de la calidad del software. La calidad del software es un tema increíblemente importante, pero es un tema muy formal y muy riguroso, que la gente se ha resistido. Nosotros en el club hemos hecho contacto con el consorcio de empresas de calidad de software. Hay Sí, una ahí- estimación del costo del mal software. El costo del mal software hace 2 años, solo en Estados Unidos, fue un 10% del PIB. Y no tenemos ningún motivo para pensar que en ningún otro país sea un porcentaje diferente. Probablemente va a ser un porcentaje mayor. Entonces, es carísimo el costo que sufrimos, que acarreamos por tener mal software. Y, don Luis, las ideas suyas sobre el IoT para hacer que el tráfico en nuestras ciudades sea medianamente aguantable. Ayer vi, y no puedo decir que sea un ranking publicado por Numbeo. Numbeo es una gente que hacen rankings de todo tipo. Hicieron un ranking de los peores países del mundo en cuanto a tráfico, situación vial. Costa Rica aparece de segundo. O sea, y yo no sé si será real, pero me da la impresión de que probablemente sí sea real. Y hay muchas cosas bastante fáciles que se pueden hacer para corregir eso, como eliminar los peajes. Los peajes son una barbaridad. Pero bueno, o sea, a mí me produce mucho confort el saber que hay gente en política que entiende de estas cosas y que eventualmente podría hacer algo para corregirlas. Entonces, vamos a terminar con esta pregunta que dice, al digitalizar todo, vamos a dejar botados a los abuelos y a la gente de campo que no se la juega con las computadoras. ¿Y qué pasa cuando se caiga el sistema, como pasa siempre en este país? Perdón. Pienso que la ¿Quién pregunta es muy quiere? interesante porque creo que don Luis había abierto el micrófono antes y no tuvo la oportunidad de hablar. Perdón. Sí, van 2 rondas de preguntas que no puedo contestar. Eh, si me dan 10 segundos, le digo que el Sí, Plan claro. Nacional de Desarrollo es el principal instrumento de política que está siendo mal utilizado porque no está basado sobre planes sectoriales estratégicos como en otras naciones se hace y que incluyen participación del gobierno, industria y academia y también incluyen el financiamiento de largo plazo. Si usted mira Chile o Ecuador, el presupuesto no es anual, es cada 4 o 5 años la aprobación que se da. Y los grandes proyectos del Estado están proyectados para los próximos 30 años en Qatar, en su Plan Nacional de Desarrollo de Largo Plazo hasta el 2050. Y eso ya tiene financiamiento, ya se sabe cuándo se va a hacer, de dónde se va a financiar y cómo se va a financiar. Nosotros tenemos también que implementar el Consejo Nacional de Investigación para que le permita hacer investigación aplicada y generar mejores sistemas de gestión para el Estado. Eso es algo de lo que no se habla, pero cuando usted mira los sistemas de gestión, por ejemplo, el asset management que se utiliza en infraestructura, eso no solo da ahorros, sino que hace que las cosas se manejen de manera más eficiente. Finalmente, la capacidad de formulación de los proyectos en las instituciones del Estado es de los principales
faltantes que tenemos en nuestro país. Perdón, eso es simplemente para poder contestarle todo lo que se ha dicho previamente. Y los refiero al seguro que hay a nivel de ahorros en Canadá, que le asegura a uno hasta $100,000 en todos los bancos que tienen que estar inscritos ahí. El mismo tipo de legislación tenemos que pasar para nuestro país. Ok. Y ahora la pregunta que le llegó a don Roberto de los mayores y de las personas que están en la agricultura o los sectores rurales. Sí, Gracias. por eso es que tenemos que tener oficinas satélite, como en Canadá se llama Service Canada, donde en cada comunidad hay una pequeña oficina que si usted tiene ese tipo de brecha, usted puede asistir cara a cara y ahí mismo le ayudan y le hacen el trámite, usan la misma plataforma digital que usted puede haber utilizado si sabe usarla, pero ellos lo hacen a nombre suyo. Por eso es que ese tipo de ciudad gobierno centralizada en un solo sitio no es la panacea, sino que tenemos que propiciar que en cada comunidad haya una pequeña oficinita del gobierno donde haya un funcionario que sepa usar la plataforma de gobierno central. Y finalmente esa plataforma de gobierno central ya existe en otros países. ¿Por qué no le podemos pedir a los gobiernos amigos que nos donen la plataforma, la vamos adaptando y vamos agregando módulos y vamos obligando a cada institución a que desarrolle sus módulos? Muy bien. Un comentario final, Ana Virginia. Mira, a mí me parece que tampoco podemos simplificar el tema a los adultos mayores de que van a quedar fuera. Yo creo que hay muchas experiencias en el mundo donde vemos abuelos utilizando la tecnología a veces mejor que los muchachos. Entonces, yo creo que no tenemos que tampoco decir que para los adultos mayores no va a ser posible el uso de la tecnología. Lo que sí me parece a mí es que nosotros debemos tener a través de la educación y a través del acompañamiento un sistema que responda a las a los nuevos requerimientos que nos da el país. Como decía Luis, yo creo que en las instituciones debe haber gente que le ayude a una persona que no pueda ingresar al sistema o hacer un trámite digital. Pero creo que lo mejor es el acompañamiento a los adultos mayores en caso necesario, el acompañamiento en el caso de las pymes, en el acompañamiento que debe dársele también a los profesores para que logren transmitir a sus estudiantes con claridad y sabiendo cómo se maneja el tema a los estudiantes para que puedan también usar las tecnologías. La capacitación es un elemento fundamental en este cambio que necesitamos tener hacia el uso de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Yo quiero contarles que el primer vicepresidente de la República, ustedes lo deben conocer, don Waldemar Rodríguez, es una persona experta en el uso de la inteligencia artificial y el uso de las nuevas tecnologías. Él es un matemático. En él caerá la responsabilidad de la interconexión del Estado. Él será el responsable de responder cuando la red se cae, cuando algo se cae, como dice que el sistema se cayó. A él le vamos a dar esta responsabilidad. Yo estoy muy tranquila porque Oldemar es una persona que conoce muy bien el tema del uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Y creo que juntos vamos a lograr un país que le logre suavizar a los costarricenses esta tramitología y este uso infernal de todos los instrumentos que en este momento tenemos en el Estado de estar pidiendo por aquí y por allá documentos. Yo creo que el uso de la tecnología es para que la persona pueda tener más tiempo para otro tipo de necesidades, incluso personales, como creo que lo puso Claudio o alguno cuando pasó el video, es tiempo para el ocio, es tiempo para estudiar, es tiempo para interrelacionarse con otros seres humanos. El uso de la tecnología también tiene que ser usado para llevar la equidad a todos los costarricenses y dejar de estar fomentando una sociedad desigual como lo hemos hecho en estos años. Muchísimas gracias a ambos por el espacio y esto también, hablar de la tecnología es hacer democracia. Muchas gracias.
Doña Margarita. Gracias. Yo he tenido la experiencia de trabajar por muchos años, tanto con Fundación Acceso como con la cooperativa Sulabatsu, en temas de usos y apropiación social de nuevas tecnologías, lo que se llamaban en ese entonces nuevas tecnologías de información y comunicación, que ya son poco nuevas. A mí me parece que acá es fundamental, como con toda plataforma, que se desarrolle de la mano con las comunidades para las cuales esta va a servir. Es fundamental que este proceso de digitalización del Estado no sea realizado desde el escritorio de burócratas, sino que sea desarrollado de la mano con las diferentes poblaciones a las que va a servir, porque nos vamos a encontrar con la sorpresa de que en Costa Rica hay personas que lo que no saben utilizar no es un teléfono, hay personas que lo que no saben utilizar es un cajero automático, hay personas que no saben leer ni escribir. Es decir, la brecha tecnológica es real y tiene que ver con un montón de elementos educativos, culturales, económicos, etcétera. Y por eso es fundamental que cuando el Estado desarrolla este y cualquier servicio, lo haga examinando cercanamente cuáles son las poblaciones a las que va a atender. Por eso hablaba antes también de la importancia de que puedan existir aplicaciones y mecanismos, ¿verdad?, offline de estas aplicaciones, de manera que las personas puedan tener acceso a su información incluso cuando no están conectadas a la red. Sabemos que tenemos que profundizar la conectividad del país y la alfabetización, pero también sabemos que esto tiene que ser un proceso acompañado. Tenemos que considerar también la existencia de poblaciones con discapacidad o con diferentes capacidades, de forma que no sea un tema de que el Estado se vuelva cada vez más opaco y más lejano para las personas. La tecnología tiene que utilizarse para facilitar, para acercar, para abrir puertas y posibilidades, pero también tiene que contemplar las realidades de las diferentes personas que habitan el país. Entonces me parece un excelente llamado de atención. Dicho esto, yo veo con mucho entusiasmo las posibilidades que Costa Rica tiene de utilizar la tecnología para facilitar. Basta para ver lo que ha significado, por ejemplo, para el sector de pymes en Costa Rica, el servicio de Simpe Móvil. Por poner un ejemplo muy sencillo, se ha abierto unas posibilidades al comercio que horrorizan un sector de Hacienda, pero que maravillan a miles de usuarios dentro de Costa Rica. De la misma manera, podemos hacer usos de la tecnología que faciliten en materia de salud, en materia de educación, siempre con una perspectiva integral que considere todas las realidades y experiencias. Muchas gracias. Don Luis, ¿algún comentario final? Sí, nada más con respecto al poder de compra del Estado, hay dos aspectos importantes, al menos que yo he visto en otros países. Un primer aspecto es que toda licitación de servicios o consultoría tiene puntaje por aspectos de innovación que las empresas puedan sugerir. Y entonces así el Estado sabe qué es lo último que hay a nivel de los diferentes dispositivos, equipamientos, software, sistemas, métodos, etcétera. Y el otro es que en toda licitación pública se incluye un componente de capacitación, de transferencia tecnológica, de transferencia de conocimiento, donde se le da al empleado público esa transferencia de conocimiento para tratar de mantenerlos actualizados. Y yo creo que esos son dos aspectos que en nuestras licitaciones públicas y en nuestro poder de compra del Estado, que don Ignacio creo que mencionaba previamente, no se están considerando y que podrían venir a beneficiar y a mantener a nuestro Estado un poco más a la vanguardia, o por lo menos sabiendo qué es lo último en cada área del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para cerrar, nada más quería yo hacer un comentario con respecto al tiempo que duran las cosas en Costa Rica. Hace más de 5 años se aprobó la ley de la Agencia Nacional de Gobierno Digital y tengo entendido que fue hace 2 o 3 meses que se nombró el gerente y todavía no funciona, no ha hecho nada. Y si va a tener dientes para hacer que, porque, o sea, obviamente, si es parte del MISIT, es una agencia que va a decir, no es una agencia que va a hacer, no va a implementar nada, va a hacer directrices, me imagino. ¿Qué cambio va a producir eso en el Estado? No sabemos. El otro, la otra cosa que sucedió hace 5 años, o más de 5 años, fue el sistema del Ministerio de Hacienda, $150 millones, ¿ok? Y ahí está dando tumbos de ciego, ¿verdad? Y es un problema que hay a través de todo el Estado, lo mencionó uno de ustedes, es la calidad de los datos.
y ya están empezando a salir toda clase de cosas, ¿verdad? Y van a seguir saliendo. El, el otro día fue Theo Hopper que dijo que la inteligencia artificial, igual que nosotros, es lo que come. La inteligencia artificial lo que come son datos, ¿verdad? Y si los datos están sucios, le va a dar indigestión, sin duda. Aquí, Y Luis dice que recordemos que el INEC y el censo de población, así como el censo de desplazamientos, no tenemos suficientes datos actualizados para tomar buenas decisiones. el, la importancia de la gobernabilidad y el cuidar los datos. O sea, porque obviamente, por más sistemas que hagamos y por más inteligencia artificial que tengamos, si no tenemos esa materia prima, los datos limpios y bien cuidados, vamos a tener un problema muy serio. Pero bueno, quiero agradecerles mucho la participación de hoy y espero que podamos seguir en contacto en el futuro y muy buena suerte en las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchísimas Que ustedes gracias estén por muy el bien y que por la espacio. tengan una buena iniciativa. Navidad también. Igualmente, feliz Felices Navidad. fiestas. Hasta luego. Nos vemos. Feliz fiestas. Hasta Hasta luego. luego.